Bienvenidos estimados estudiantes de la clase virtual de matemática. El tema progresiones. Definición. Una sucesión o progresión matemática es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Su notación viene a ser cada elemento, a la cual lo vamos a designar con un subíndice. Ejemplo, A1, A2, A3, A4, A5, A6 y así sucesivamente. Regla de formación. Los términos de una sucesión se pueden determinar a partir de cierto criterio. Este criterio se denomina regla de formación. Ejemplos. En este primer ejemplo se puede notar que del 3, para llegar al 7 hay que sumarle 4. Si al 7 le sumo 4, llego a 11. Si del 11 le sumo 4, llego a 15 y así sucesivamente. Por lo tanto, la regla de formación es sumar 4 al anterior término. En el ejemplo 2, aparentemente del 3 para llegar al 12 hay que sumar 9. Pero del 12 al 48 ya no funciona esa regla. Entonces no se trata de una suma, sino de una multiplicación. Si al 3 le multiplico por 4 me da 12, si al 12 le multiplico por 4 me da 48, y así sucesivamente. Entonces la regla de formación ha sido multiplicar 4 al término anterior. En el ejemplo 3 se puede observar que para llegar del 2 al 3 se suma 1, del 3 al 5 2, del 5 al 7 2, o sea, no hay una regla de suma o resta o de multiplicación-división. En este caso, la regla de formación viene a ser los números primos. Continuamos con algunos otros ejemplos. El ejemplo 4 se puede ver que comienza desde un término mayor y comienza a reducir. En este caso, la regla de formación es dividir para 2 al término anterior. 128 dividido para 2, 64. 64 dividido para 2, 32 y así sucesivamente. En el ejemplo 5 también comienza a reducir, pero si podemos observar, al 128 le quito 2, me da 126, al 126 le resto 2, me da 124 y así sucesivamente. Por lo tanto, la regla de formación es que debo restar al término anterior el número 2. En el ejemplo 6 se puede observar que no hay un valor constante que sume o reste, pero también se puede combinar operaciones. En este caso, al número siguiente se le va a obtener primero multiplicando por 2 y luego sumado 3. Así, 3 por 2 es igual a 6 más 3, 9. El siguiente será 9 por 2, 18 más 3, 21. El siguiente será 21 por 2, 42 más 3, 45. Como se puede observar, se multiplica por 2 y luego se le suma 3. A esta sucesión también se le conoce recurrente, pues es la combinación de algunas operaciones. Sucesión de Fibonacci. Cada término se forma sumando los dos términos inmediatamente anteriores, excepto los dos primeros. Y aquí se tiene. El primero y el segundo término quedan tal como está y luego se suma. 0 más 1 queda 1, luego 1 más 1 queda 2, luego 1 más 2 queda 3, luego 2 más 3 queda 5, 3 más 5 da 8, 5 más 8 da 13 y así sucesivamente. A la sucesión de Fibonacci se le puede hacer ciertas modificaciones, haciendo combinaciones entre sumas, restas, multiplicaciones de los términos anteriores. Es así que se tiene esta sucesión, donde que se obtiene sumando los dos anteriores. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 y 8 y así sucesivamente. Tenemos la siguiente sucesión, se obtiene sumando los tres anteriores. 1 más 1 y más 1 da 3, 1 más 1 y más 3 da 5, 1 más 3 y más 5 da 9, 3 más 5 y más 9 da 17 y así sucesivamente. En el ejemplo 3 se obtiene multiplicando los dos anteriores. Así, 1 por 2 es igual a 2, el siguiente sería 2 por 2, 4, el siguiente 2 por 4 es 8 y el otro 4 por 8, 32 y así sucesivamente. Progresiones aritméticas. Se les va a simbolizar con P.A. Para obtener el término siguiente se debe sumar o restar un valor constante al término anterior. Ese valor constante se le conoce como diferencia. A la diferencia de una progresión aritmética se lo simboliza con la letra D. Si D es positivo, es decir, D mayor que 0, la progresión aritmética es creciente. Si D es negativo, es decir, D menor que 0, la progresión aritmética es decreciente.
Para determinar la diferencia de una progresión aritmética, basta con restar dos términos consecutivos. Así, la diferencia va a ser igual al término superior menos el término anterior. Ejercicios de progresiones aritméticas. El ejercicio dice, escriba los 5 términos de la progresión aritmética si el primer término es 40 y la diferencia es menos 7. Además, indique si se trata de una progresión aritmética creciente o decreciente. Los datos que vamos a tener aquí es que el primer término es 40 y la diferencia es igual a menos 7. Entonces, el primer término es 40. Como la diferencia es negativa, significa que vamos a ir restando. Entonces, si al 40 le resto menos 7, obtengo el segundo término que es 33. El tercer término lo determino restando al 33 menos 7 y eso me da 26. El cuarto término será 26 menos 7, que esto da 19. Y como me piden los 5 primeros términos, el quinto término finalmente será 19 menos 7 y eso es 12. Como la diferencia es menos 7, es negativo, se trata de una progresión aritmética decreciente. El siguiente ejercicio es, sea la siguiente progresión aritmética 5, 13, 21, 29, 37, determine la diferencia e indique si se trata de una progresión aritmética creciente o decreciente. Como podemos observar, del 5 sube al 13, del 13 al 21, del 21 sube al 29, entonces es una progresión creciente. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Se debe tomar dos términos consecutivos. Los términos consecutivos pueden ser el 5 y el 13 y el 21 y el 29, el 29 y el 37. Cualquiera de esos pares de números puedo utilizar para encontrar la diferencia. Vamos a tomar el 13 y el 21 y al aplicar la fórmula donde d es igual a un término menos su anterior, el término 21, el anterior de 21 es 13, se reemplaza, por lo tanto me da una diferencia de 8. Como la diferencia es positiva, entonces se trata de una progresión creciente. Progresiones geométricas, PG. Para obtener el término siguiente se debe multiplicar o dividir un valor constante al término anterior. Este valor constante se le conoce como razón. A la razón de una progresión geométrica se lo simboliza con la letra R. Si el primer término es positivo, se puede afirmar que si R es mayor que 1, la progresión es creciente. Si R está entre 0 y es menor que 1, la progresión es decreciente. Si R es menor que 0, la progresión es alternada en signo. Para determinar la razón de una progresión geométrica, basta con dividir dos términos consecutivos. La razón va a ser igual a un término dividido para su anterior término. Ejercicios de progresiones geométricas. Escriba los primeros 5 términos de una progresión geométrica si el primer término es 2 y la razón es 3. Además, indique si se trata de una progresión geométrica creciente, decreciente o alternada en signo. Los datos que se tiene es, el primer término es 2 y la razón es 3. El primer término es 2. Para encontrar el segundo término, al 2 debo multiplicar por la razón que es 3 y obtengo el 6. Al 6 nuevamente debo multiplicar por la razón que es 3 y tendré el 18. Me pide 5 términos, así que continúo con el cuarto término. Al 18 multiplicar por 3 me da 54 y el último término que me pide, que es el quinto término, y el quinto término que me pide es 54 por 3, que me da 162. Como se observa, todos los términos son positivos y van creciendo. Por lo tanto, se tiene una progresión geométrica creciente. En este ejercicio me dan la progresión geométrica 3 menos 6, 12 menos 24, 48. Y me pide determinar la razón e indicar si la progresión es geométrica creciente, decreciente o alternada en signo. Se debe tomar dos términos consecutivos. Estos pueden ser el 3 y el menos 6, el menos 6 y el 12 y el menos 24, y el menos 24 y el 48.
En esta ocasión se va a tomar el menos 24 y el 12 y se aplica la fórmula. La razón será el término mayor dividido por el término anterior. En este caso es el menos 24 dividido para 12. Al dividir aplicando ley de signos me da menos 2. Como el primer término es positivo y r es negativo, la progresión es alternada en signo. ¿Dónde se encuentran presentes las progresiones? Al subir o bajar escaleras. Sea que subo o sea que bajo escaleras, yo subo o bajo escalones que tienen las mismas dimensiones. Son constantes cada escalera. Una cerca. Cada postecito de la cerca tiene una misma distancia. Al colocar una fila de bloques en una pared, como se puede observar, en cada fila los bloques son constantes. O al ver el tablado de un piso, cada tabla tiene unas dimensiones iguales. En este caso el ancho es igual. En este caso se tiene progresiones aritméticas crecientes. Si yo tengo un dispensador de caramelos, yo meto una moneda y por la moneda me da un valor constante de caramelos. Si pongo 10 centavos me dará unos 3 caramelos. Si nuevamente pongo otros 10 centavos me seguirá dando 3 caramelos. Su valor constante va decreciendo. El dispensador de papel, por cada monedita me dan 1 o 2 papelitos. Siempre va a ser constante el valor que retiro. Un dispensador de conos de helado. Al retirar un cono de helado, cada cono tiene las mismas dimensiones. En estos casos se trata de progresiones aritméticas decrecientes. Al observar el romanesco, se puede observar que se tiene una progresión geométrica. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Que tengan un buen día.